¿Cómo siente un asesino las ganas de matar? ¿Es una fantasía recurrente a lo largo del día que no te la quitas de la cabeza? ¿Es como un dolor de muelas que de repente lo sientes muy fuerte y luego se pasa? ¿Qué diferencia hay entre un hombre psicópata y una mujer psicópata? ¿Se puede diagnosticar la psicopatía? De todo esto hablamos hoy con Paz, es una de mis entrevistas favoritas, es increíble. Paz Velasco es criminóloga, tiene un blog que se llama Criminalmente y un podcast, es profesora de universidad, es una genia. Como sabéis, este podcast está patrocinado por Podimo. Aquí tenéis los mejores momentos, pero la entrevista duró 1 hora entera y si la queréis escuchar entera os dejo el enlace abajo en los comentarios. Muchas gracias y nada, espero que os guste. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Hola Paz, muchas gracias por venir. A ti por la invitación, Judith. La primera pregunta era, yo sé que esta te la hacen todos, pero es una pregunta que creo que tendrá todo el mundo, es si realmente existe la maldad como tal. Mi psicóloga me dice que sí. Mi psicóloga cuando voy, me acuerdo que un día me dijo, de camino aquí a terapia te habrás cruzado con un montón de psicópatas. Y yo pensé, ostras, espero que no. ¿Es verdad? Es verdad. Y además, en los últimos años, grandes neurólogos y neurocientíficos como James Fallon o Adrian Raine han demostrado científicamente a través de las tomografías cerebrales en qué parte anida esa maldad. Hemos pasado del concepto filosófico de maldad a un concepto científico. Pero, ¿qué es la maldad? La maldad no es solo matar. La maldad es actuar siempre buscando un fin en beneficio propio sin importar los derechos ni las vivencias ni los sentimientos de los demás. Entonces, si está ya como comprobado científicamente, ¿existe una prueba para detectar psicópatas, por ejemplo? O sea, ¿te pueden hacer una prueba? ¿En serio? En serio. En España hay un caso pionero, un caso judicial, que es el de Patrick Nogueira, el asesino de Piot, donde su abogada mostró por primera vez en nuestro país en sala una tomografía cerebral con la única intención de demostrar que el cerebro de Patrick Nogueira tenía una lesión neurológica en el lóbulo prefrontal, que es la que hizo que Patrick Nogueira se comportara como es. Patrick Nogueira es un sujeto con una psicopatía primaria muy importante. De lo que trataba no es evidentemente de buscar la imputabilidad de este asesino, sino de buscar un atenuante diciendo que no era responsable de sus actos, cosa que no es cierta. De modo que sí, hoy hay pruebas científicas que pueden demostrar a nivel neurológico que una persona tiene un trastorno antisocial de la personalidad, la psicopatía, y también se puede demostrar esta psicopatía a través de diferentes tests, como por ejemplo la PCLR de Robert Hart. O sea, también hay un test. Exacto. ¿Es un test que podemos hacer todos? Es un test que podemos hacer todos. Y ojo, este test lo único que nos haría es saber, tenemos una serie de características que están dentro de estos parámetros de la psicopatía. Si cualquiera de nosotros hiciéramos la PCLR de Robert Hart, nos encontraríamos con que tenemos algunos rasgos de psicopatía. Esto no quiere decir que seamos psicópatas. Esto quiere decir que dentro de ese listado podemos ser un poquito mentirosos, un poquito narcisistas, un poquito seductores, un poquito manipuladores, pero para nada significa que seamos psicópatas, porque para ello deben darse muchas de estas características unidos a otras circunstancias como son el entorno, las vivencias familiares, la educación, el crecimiento, la biología, etc. Vale. Los sujetos que tienen una psicopatía con tendencia a la violencia, con tendencia al asesinato, tienen una serie de rasgos que están dentro de estas 20 características. Pero los que llevan al éxito utilizan todos esos rasgos para conseguir lo que ellos creen que es el éxito. New card. What do you think? It's very cool, baby, but that's nothing. Look at this. Tengo muchas preguntas ahora mismo. Entonces, lo que yo entiendo es como que todos tenemos cosas de psicopatía, pero es como un espectro, ¿no? No hay un botón que diga este sujeto es psicópata y este no. No, hay graduación. Entonces todos tenemos rasgos de psicopatía y dependiendo de lo que te ocurra cuando eres pequeño, si sufres abusos, si... Es que el otro día, hace unos días, entrevisté a un neuropsicólogo y él me explicaba, yo aluciné porque siempre escuchamos lo de que cuando eres pequeño pues tienes que tus padres te cuiden bien y tal, pero es que literalmente si no ocurre, si sientes que estás en peligro o alguien abusa de ti, hay un cambio físico en el cerebro. Yo no tenía ni idea. O sea, literalmente hay cosas que no se llegan a crear y todo, y entonces y ya estás maldito de por vida porque es horrible, lo siento, pero me dijo que no hay manera luego de va a estar ahí siempre. Queda impregnada esa persona. Las pautas de crianza son importantísimas. La conducta criminal es multifactorial. También influye el entorno, la familia, la socialización, la educación. ¿Qué es
y dónde crece ese niño. Pero luego, entonces, ¿qué hacemos con los psicópatas? ¿Cómo hacemos para que no... O sea, y además tratarles... O sea, no dejan de ser personas enfermas, ¿no? Hay voces, ya hay estudios que dicen que sí que es cierto que la psicopatía no tiene cura, no se puede tratar, porque estamos hablando de un trastorno de la personalidad. Cuando nos encontramos con una persona con un trastorno mental, tenemos pautas de tratamiento y tenemos medicación. En el caso de los psicópatas estamos tratando con personas que es una forma de ser. Hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar a un psicópata. La parte afectiva. Ahí está el problema del psicópata. Carece de emociones. ¿Las imita perfectamente? Sí. Es lo que se conoce como empatía cognitiva. Conoce las emociones, las imita, pero es incapaz de sentirlas verdaderamente. Por eso el propio Robert Hart, cuando escribió su libro Sin conciencia, una obra maestra sobre la psicopatía, dice que no hay manera de que un psicópata se cure, porque no hay nada que curar. Lo que hay es un vacío interno que no se puede rellenar con nada. Concerned here with the psychopath, the man without a conscience. He is of the gravest concern to criminologists and to psychiatrists, all those interested in antisocial behavior. Una de estas personas que sea psicópata y que haya conseguido el éxito, ¿no está luego como muy cerca siempre de cometer crímenes? O sea, ¿no tiene dentro de sí unas ganas de hacer algo? No. No, porque estamos hablando de obtener beneficio. El asesino múltiple, sobre todo los asesinos en serie, buscan dos cosas. Una, llevar las fantasías que tienen y que empiezan a elaborarse y a crearse en su mente desde que son muy pequeños. Una de las finalidades es convertir esa fantasía en realidad. Y en segundo es la teoría de la doble identidad. Tratan de ser otra persona diferente. Unos buscan ser famosos, otros buscan salir en la prensa, otros buscan cumplir el crimen perfecto. Estos dos objetivos son los que tendrían estos psicópatas con rasgos muy marcados de personalidad antisocial que terminan matando. En el otro caso, nos encontramos con sujetos que lo que buscan es el éxito, el reconocimiento profesional. Vale. Llegan a CEOs, llegan a dirigir empresas. Lo que más les preocupa es ser famosos, tener incluso una ingente cantidad de dinero, o ser los mejores en el cine, o ser los mejores escritores, ser los mejores en algo. Ahora, que en algún momento alguno de ellos llegue a cometer algún acto, te pongo un ejemplo. En el caso del liderazgo, una de las características más importantes es saber trabajar en equipo. Él lo que hace es que también trabaja en equipo, pero se aprovecha del equipo para él subir. Tienen rasgos de liderazgo, pero que los llevan de nuevo a esa personalidad psicopática que tienen, y una personalidad psicopática sociabilizada, es decir, son sujetos que probablemente en su vida cometan un delito. Qué loco. Igual que loco que luego tampoco tienen culpabilidad ni un poco, ni siquiera paz. No. ¿Cómo puedes tu realidad estar tan distorsionada? Sí, tienen distorsiones cognitivas muy potentes. Permíteme, aunque eres tú la entrevistadora, que yo te haga a ti una pregunta. Sí. Tú cuando haces algo mal, ¿por qué te arrepientes? Porque si haces algo daño a una amiga. Sí, por si he hecho daño a otra persona, claro. Hacer daño a otra persona implica que tú sientes lo que has hecho. Para poder tener conciencia, te tiene que importar la otra persona, si no te da exactamente igual. De manera fría, ellos saben que van a hacerlo. Por supuesto, es todo planificado. Yo pensé que estaban enfermos y ni se daban cuenta de que eran así. Los psicópatas distinguen perfectamente el bien del mal, saben lo que hacen y quieren hacerlo. Esa es una de las razones por las que las personas que tienen psicopatía y cometen delitos violentos son imputables. La imputabilidad supone que eres responsable penalmente ante tus actos. Por ejemplo, los psicóticos son inimputables porque en un brote, en un momento en el que su realidad se rompe, no son conscientes de que lo que están haciendo está mal. En el caso de los psicópatas saben lo que hacen y quieren hacerlo. Entonces, una persona psicópata nunca tiene un momento de claridad de decir ¿qué estoy haciendo? ¿Voy a ir a terapia? ¿O tengo que Jamás. Nunca dice antes de matar a alguien tengo que ir a No se consideran enfermos. Ellos viven fenomenal. Ellos viven tranquilos. Consiguen lo que quieren cuando quieren. No ven que tengan ningún problema. Cuando a veces aparece, yo que sé, en Estados Unidos, hay una persona que mata a alguien, ¿no? Y lo hace con su pareja. Yo pienso, ¿cómo pues? O sea, ya, para mí es bastante difícil ya encontrarse un psicópata como para encontrarte dos y que sean pareja. Eso es que, o sea, ¿los dos son psicópatas? ¿O? No, en el caso de las parejas letales hay, digamos, una persona dominante y una dominada. Y cuando hablo dominada es desde el punto de vista de la personalidad o desde el punto de vista de las emociones. Mujeres que están tan absolutamente enamoradas de su pareja que incluso las pueden llegar
a decir que si no me acompañas te voy a dejar, es que si no me ayudas esta relación va a terminar, como el caso de Karla Homolka y Paul Bernardo, los Barbie y Ken norteamericanos, que sabiendo ella que su prometido era un violador reiterado, es decir, un violador en serie que estaba siendo buscado por la policía, no le importó casarse con Paul Bernardo. Paul Bernardo y Karla Homolka asesinaron a varias mujeres, pero es que esto te va a poner los pelos de punta. Cuando Paul Bernardo empezó a salir con Karla Homolka pues no era virgen y él se lo reprochaba muy habitualmente. La puso delante un anillo y le pidió matrimonio. Dice, pero hay una condición y es que me entregues la virginidad de tu hermana Tammy, una niña de 15 años. Y se la entregó. La drogaron, agredió a su hermana Tammy y ella lo grabó en vídeo. Por favor. Después, a 3 víctimas más, todas adolescentes, ella participó en las agresiones y en la violación. ¿Pero ella de verdad no es una psicópata? No. Ella no es una psicópata. Te quería preguntar ahora si hay, hablando de esto, si hay diferencias entre los psicópatas que son hombres y los que son mujeres. En plan, ¿son diferentes los crímenes? O sea, o simplemente son psicópatas y ¿Hay mujeres que sean psicópatas que son en serie también o no? Sí. ¿Ah, sí, también? Sí. No sabía. Es un trastorno de personalidad y afecta a hombres y mujeres. Curiosamente afecta mucho más al género masculino que al género femenino. Y tenemos mujeres asesinas, psicópatas. Lo que pasa es que hay unas características muy importantes que diferencian a cómo y por qué mata a un hombre a cómo lo hace una mujer. La primera característica importantísima es la victimología. Los hombres, sobre todo los psicópatas puros, salen a cazar a sus víctimas, mientras que las mujeres son recolectoras. ¿A qué me refiero con que son recolectoras? A que el 90% de las mujeres va a asesinar a personas de su entorno. La segunda característica sería el móvil. ¿Por qué matan? Las mujeres, el 82%, matan por lucro, por interés propio, por beneficio. El perfil de mujer que termina matando a un amante o a un marido para tener una posición social de mejora y seguir con su vida. Y luego, después, la segunda motivación está muy relacionada con las emociones, la ira, el odio. Y en tercer lugar, el modus operandi. Dentro de los asesinos en serie hay muchos modus operandi diferentes, pero les gusta matar con sus propias manos. Las mujeres no quieren mancharse las manos de sangre. Las mujeres no les gusta la violencia. Medicamentos, venenos, insecticidas. Cuando vemos que un psicópata tiene mujer e hijos, ¿por qué los tienen? Quiero decir, ¿los quieren? ¿No los quieren? Es lo que se llama fachada compensatoria. Tienen una esfera totalmente privada e íntima y sin embargo tener una fachada compensatoria que el resto de las personas le ven como alguien increíblemente bondadoso. Dorotea Puente puso una casa de huéspedes y recogía a muchos ancianos y recogía gente que no podía comer, les llevaba a comer a su casa, hacía la documentación burocrática pertinente para cobrar sus pensiones. Lo que pasa es que cuando les mataba se le olvidaba decir que ese sujeto estaba muerto y ella seguía cobrando. ¿Y los mataba ella? Sí, los mataba ella. Se envenenaba con la comida. ¡Hola! Y sin embargo, de cara a los demás, Dorotea Puente era maravillosa, porque cogía indigentes de la calle, se los llevaba a su casa. Ostras, es que... ¿por qué nos atrae tanto el mal? ¿Por qué me estás contando la historia, Paz, y yo estoy como, cuéntame más? Pero esto es desde siempre. ¿Tú te acuerdas de la Edad Media cuando los ciegos iban a la plaza del pueblo a contar crímenes, o los famosos penny dreadful británicos que costaban un penique y contaban todos los crímenes? O el caso en España. Nos interesa el crimen porque primero tratamos de entenderlo desde un punto de vista racional y por otro lado, cuando o escuchamos o consumimos crimen nos sentimos seguros, estamos al otro lado. Nosotros seríamos incapaces de hacer algo así, pero ojo, que tendemos a infravalorar nuestra propia maldad. Todos hemos mentido alguna vez, hemos hecho daño intencionadamente, nos hemos apropiado de algo que no es nuestro. Hay diferentes grados de maldad, pero la maldad que más infravaloramos es nuestra propia capacidad de matar. Todos, y te lo digo mirándote a los ojos, Judith, todos, Miedo. En un momento... Ahora sacas un cuchillo, Paz. No, para nada. No, y menos en público. Pero todos tenemos la capacidad de matar en una situación de alto estrés, en una situación de legítima defensa, en una situación para defender a mi hija. Todos seríamos capaces de llevar a cabo una conducta delictiva que luego no sabríamos cómo viviríamos con ella, porque no somos asesinos. Claro. De modo que todos somos capaces de matar, pero ojo, no todos nos podemos convertir en asesinos. Cuando Sheila Queralt me hablaba de las estafas amorosas y me decía también que duran años, que es una persona que tú dices, es mi marido, estoy casadísima y le quiero un montón, ¿no?
el marido, yo pienso, en ningún momento desarrolla un cariñito hacia la persona que está robando. Nunca dice, ay, pues igual me he enamorado de verdad. Eso no puede pasar, ¿no? No tienen esa capacidad. No tienen, ya si es que ¿Cómo razón. enseñas a una persona ciega a distinguir el verde pistacho del verde hierba, del verde musgo? ¿Le puedes Claro. explicar lo que es un color? Sí. ¿Puedes explicarle a un psicópata lo que es la empatía? Sí. La empatía consiste en esta facultad humana de ponerte en el lugar del otro. ¿Pero puede sentirla? ¿Puede practicarla? Pero entonces un psicópata nunca podrá sentir amor, por ejemplo. Hay psicópatas que tienen cierta afectividad por personas muy cercanas. Pero amor, no quiero decirte el no tajante, pero lo veo muy complicado. Tengo una pregunta, es que no sé si esto tiene sentido como pregunta. ¿Cómo son las ganas de matar de un psicópata? Hay diferentes tipologías de asesinos vinculadas con las motivaciones, pero hay un elemento común que es la impulsividad y la reiteración de los crímenes. Te voy a poner un ejemplo más distendido. Tú imagínate que llevas fantaseando con tu vecino del quinto, no sé si tienes un quinto o no. Esto me lo estoy inventando, que quede claro. Y en tus fantasías te lo imaginas invitándole a cenar, qué ropa te vas a poner, cómo te vas a maquillar, y esto es recurrente. Y de repente un día el vecino te dice que sí, que vamos a ir a cenar. Procuras que esa cita sea tal cual la has imaginado. Pero ¿qué pasa? Que no es ni por asomo parecido a como tú te has imaginado. Puede que coincida la ropa, el tipo de maquillaje, el restaurante, pero va a haber elementos que, como dependen de él, no van a formar parte de lo que tú has imaginado. Y lo vuelves a intentar una y otra vez. Esto es lo que le pasa a un asesino en serie, que basa sus crímenes, fundamentalmente sus fantasías. ¡Qué loco! La fantasía es perfecta, pero cuando la lleva a la realidad, no tiene nada que ver. Como no lo ha conseguido con esa víctima, va a ver qué es lo que ha hecho mal. Va a alimentar esa fantasía con nuevos elementos, más todo aquello que no ha salido como él quería, y va a buscar una nueva víctima. Si un asesino en serie no es detenido, excepto casos contadísimos, no se van a entregar hasta que son detenidos, porque buscan reproducir exactamente su fantasía en la realidad. Una pregunta era si creías que los psicópatas asesinaban más como por eso lo que tú dices, ¿no? De imaginarse lo que le dé placer, o por pasar a la historia. Es que es heavy porque cuando alguien asesina, casi que es horrible decir esto, pero se asegura pasar a la historia porque hay un montón de gente que se vuelve fan. The murder trial of Theodore Bundy goes into its fourth week in Miami today after a long weekend. His trial has attracted a steady and unusual stream of spectators. Ocurre y ha ocurrido muchísimo en Estados Unidos. De los 70 a los 90 es la edad de oro del asesinato en serie en Estados Unidos. Hay un montón de asesinos en serie. Lo que hace Estados Unidos es mostrarlo al público, no lo esconde. Pasó de ser un suceso y de crear preocupación a convertirse en un fenómeno mediático. Empieza a ver películas, cromos, puedes comprar cartas de Ted Bundy, el chándal que llevaba. Fenómeno mediático que ha generado muchos beneficios, Judith. Claro, aquí nos tenemos que preguntar, como ciudadanos, ¿tiene realmente interés social que un sujeto que ha asesinado a varias personas, un asesino en serie o una persona que solo ha matado una vez, nos interesa lo que nos pueda contar? ¿O lo que nos interesa es el morbo? Pues Paz, mil gracias. Ha sido un placer, ¿eh? A Te lo mí juro. también, me lo he pasado pipa. Lo he disfrutado y mirándote muchísimo. a los ojos todo el rato. Sí, no te dejo Es más genial. espacio, Paz. Muchas gracias, de verdad. A ti, Judith, por la invitación. Gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, me hacéis un gran favor si le dais a like, si la compartís, si dejáis un comentario. Todo esto que sea interactuar, YouTube dice, qué bien, cómo le ha gustado a la gente que está interactuando. Pues eso. Y muchas gracias, chicos. Os dejo el enlace abajo por si queréis escuchar la entrevista entera en Podimo. So